Enviar una máquina a un país tan lejano como Colombia. ¿Acaso Japón se ha vuelto loco? Diciembre de 2023. En una remota estación de gestión vial, enclavada en las traicioneras montañas de Antioquia, el ingeniero veterano Antonio Vélez arrojó con furia una propuesta sobre su escritorio de metal. Afuera, un viento helado descendía de los picos de la cordillera de los Andes, agitando las hojas de los cafetales y trayendo consigo el olor a tierra mojada y a desastre inminente. Colombia, conocida por sus paisajes paradisíacos y su café, esconde en sus entrañas una de las geografías más brutales del planeta, una pesadilla para cualquier ingeniero de caminos. Antonio era un hombre de casi 60 años, de piel curtida por el sol y el viento de la montaña. Un paisa de pura cepa, con más de 30 años luchando cuerpo a cuerpo contra los derrumbes que incomunicaban a su gente. Las profundas arrugas en su rostro no eran de vejez, sino el mapa de cada invierno, de cada derrumbe, de cada vida que se había jugado en esas trochas. Junto a él, Julián, un joven ingeniero lleno de teorías y con la mitad de su edad, aprendía que la universidad no enseña a pelear contra una montaña que quiere tragarse una carretera. El invierno en los Andes colombianos es un monstruo de otra categoría. No es la nieve ordenada de Europa. Es el diluvio del trópico, el aire cargado de humedad del Pacífico y el Caribe que choca contra la muralla andina y se desploma en forma de lluvias torrenciales. El resultado es un lodo pesado, espeso, una mezcla de arcilla y roca que se aferra a todo con la fuerza de un demonio. Este barro, el lodo asesino, como lo llamaban, era el enemigo mortal de la maquinaria convencional. El problema no era la cantidad de tierra, sino su maldita calidad. El año anterior, la agencia de infraestructura había invertido una fortuna en 3 excavadoras alemanas de última generación y un par de bulldozers americanos. En el papel, sus especificaciones eran impecables, bestias de acero diseñadas para conquistar el mundo. Pero la realidad de Colombia las humilló. En menos de 15 días, las 3 máquinas alemanas estaban fuera de combate. El lodo arcilloso se había solidificado como cemento en las orugas y las cuchillas, sobrecargando los sistemas hidráulicos hasta reventarlos. Los motores americanos se sobrecalentaban tratando de empujar una masa que parecía tener vida propia. La respuesta del fabricante alemán fue un insulto, un entorno de uso imprevisto. ¿Imprevisto? Llevaba lloviendo así desde el principio de los tiempos. Antonio empezó a sentir un profundo desprecio por la arrogancia de la ingeniería occidental, que diseñaba máquinas en laboratorios estériles, a miles de kilómetros del verdadero infierno. Ese día, la directora de la seccional, Sofía, una mujer de carácter férreo, entró en la oficina de Antonio con un portafolio que lleva un logo desconocido. Es una propuesta de una empresa japonesa, dijo ella. Al parecer, son el segundo mayor fabricante de maquinaria de construcción del mundo, con mucha experiencia en terrenos difíciles. Antonio soltó una carcajada amarga. ¿Japón? Por favor, Sofía. ¿Qué saben ellos de esto? En su mente, Japón era el monte Fuji, los jardines Zen de Kioto, los trenes bala y los robots. Su propia hija había ido de luna de miel y las fotos solo mostraban flores de cerezo y templos pulcros. Claro, tienen montañas, pero no se comparan con la brutalidad de los Andes colombianos. Allá todo es ordenado. Aquí, la montaña nos odia. Pero las opciones se agotaban. Seguir apostando por la maquinaria europea o americana era repetir el mismo fracaso, era una sentencia de muerte para los pueblos que quedaban aislados. Un derrumbe más sin poder despejarlo a tiempo y las pérdidas económicas serían catastróficas, sin contar las humanas. Antonio, aunque no esperaba nada, aceptó a regañadientes escuchar la presentación. ¿Era eso o rendirse? 3 días después, un grupo de ingenieros japoneses entró en la sala de reuniones. Su líder, un hombre llamado Kenji Tanaka, comenzó su presentación en un inglés fluido y respetuoso. Detrás de él, en la pantalla, no había animaciones vistosas ni promesas vacías, sino datos. Crudos, abrumadores y contundentes. Tanaka empezó por demoler un mito. Mucha gente cree que Japón es un país de clima templado.
La realidad, dijo mientras la pantalla cambiaba, es que somos una de las naciones más montañosas y geológicamente inestables del mundo. Un mapa de Japón apareció, pero casi el 80% de su superficie estaba pintada de rojo intenso. El 75% de nuestro territorio es montañoso, explicó Tanaka. En esas zonas escarpadas, donde los tifones y los terremotos son el pan de cada día, viven más de 30 millones de personas. La sala quedó en silencio. Esa cifra era más de la mitad de la población total de Colombia, viviendo en condiciones que ellos consideraban imposibles. Luego, proyectó un dato que hizo que a Antonio se le helara la sangre. Un ranking de los países con mayor riesgo de desastres naturales. Japón estaba casi siempre en el top 5, compitiendo con Filipinas o Indonesia. Colombia es un país de una geografía desafiante, concedió Tanaka con empatía, pero Japón es un archipiélago nacido del fuego y el agua, en el cinturón de fuego del Pacífico. Peleamos contra el mismo enemigo, una naturaleza implacable. La siguiente imagen fue aún más impactante. Un gráfico comparativo de la topografía. Mostraba las pendientes promedio de las carreteras de montaña. Colombia tenía tramos temibles de 30 grados, pero Japón presentaba secciones de hasta 35 grados en sus Alpes japoneses, donde además de la lluvia, debían combatir nieve y hielo. El impacto en la sala fue total. La percepción de Antonio, construida sobre estereotipos, se estaba desmoronando. Pero la pendiente no lo era todo. Lo que él necesitaba saber era si una máquina japonesa podía lidiar con el lodo pegajoso y pesado de Antioquia. El lodo que había vencido al acero alemán y americano. En el rostro de Tanaka apareció una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Nuestro lodo es muy parecido, afirmó. Un nuevo video comenzó a reproducirse. ¿No eran animaciones por computador? Eran imágenes reales, brutales. Un tifón azotando la costa japonesa. Laderas enteras de montañas viniéndose abajo en cascadas de lodo rojizo, idéntico al de Colombia. La costa del mar de Japón, explicó Tanaka, recibe vientos húmedos de Siberia que, al chocar con nuestros Alpes, provocan deslizamientos masivos de un lodo volcánico, pesado y saturado de agua. Antonio se inclinó hacia adelante, sin poder apartar la vista de la pantalla. El mecanismo era asombrosamente similar. El Pacífico y los Andes, el mar de Japón y los Alpes japoneses. Dos países en extremos opuestos del planeta, condenados a librar la misma batalla geológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó Tanaka, nuestras regiones montañosas quedaban completamente aisladas durante meses. La gente moría. Para nosotros, despejar los caminos no era una cuestión de conveniencia económica, era una cuestión de supervivencia. De ahí nació nuestra tecnología. Es el fruto de más de 70 años de guerra contra nuestra propia tierra. El siguiente video fue el que capturó por completo el corazón de Antonio. Mostraba una operación de limpieza de derrumbes en Japón. En medio de una noche oscura y lluviosa, una máquina que nunca había visto antes se abría paso a través de una luz de lodo y rocas con una precisión quirúrgica. El camino que dejaba atrás estaba increíblemente limpio, liso, casi pavimentado. No quedaba ni un solo trozo de escombro. En sus 30 años de carrera, Antonio jamás había visto una limpieza tan perfecta. Tanaka pasó a describir la máquina que proponían, el transportador de orugas Komatsu, Andesmaster de 155 AX. La imagen en la pantalla mostraba una bestia imponente. No era un simple bulldozer. Era un híbrido, con un sistema de tracción total por orugas segmentadas, y lo más importante, una cuchilla de empuje fabricada con una aleación de polímeros y acero, diseñada con una forma y un ángulo específicos que, según Tanaka, impedían que el lodo arcilloso se adhiriera. Es hidrofóbica y de baja fricción, explicó. Además, el sistema hidráulico estaba sellado y reforzado con múltiples sistemas de protección, diseñado para soportar la abrasión constante del lodo y la arena. Luego mostró los datos de tiempo de funcionamiento continuo.
En la construcción de túneles y autopistas en los Alpes japoneses, tenían registros de 72 horas de operación ininterrumpida. Antonio contuvo la respiración. Las máquinas alemanas habían colapsado en menos de 24 horas. Y para colmo, la facilidad de mantenimiento era un pilar del diseño. El acceso a los componentes clave era sencillo, permitiendo que los técnicos locales, como Julián, pudieran realizar el mantenimiento básico sin necesidad de especialistas de fábrica. Nuestra filosofía es simple, concluyó Tanaka. Debe ser casi indestructible, pero increíblemente fácil de reparar. Porque en medio de un desastre, no hay tiempo para esperar un repuesto que viene de otro continente. Cuando la presentación de 1 hora terminó, una convicción había germinado en la mente de Antonio. Valía la pena probar esta máquina. Estos japoneses no solo hablaban de montañas, ellos entendían el alma de la montaña. Julián sentía lo mismo. ¿Hemos estado completamente equivocados, Antonio?, susurró. Dios mío, pensar que Japón era solo sushi y tecnología. Pero las palabras y los datos no bastaban. La verdadera prueba, la prueba de fuego, esperaba en el corazón de la cordillera colombiana. Enero de 2024. Un frente frío sin precedentes, influenciado por el fenómeno de la Niña, azotó a Colombia. Llovió durante 10 días seguidos. La cordillera, saturada de agua, comenzó a desmoronarse. Un derrumbe masivo en la vía que conecta Medellín con la costa Caribe, un punto vital para la economía del país, dejó a miles de camiones varados. Las condiciones eran apocalípticas. Era el momento de la verdad para el Andes Master de 155 AX, que había llegado desde Japón hacía apenas una semana. Antonio, Julián y todo el equipo de la agencia vial observaban la máquina bajo una lluvia torrencial. El escepticismo aún flotaba en el aire. La presentación fue brillante, pero realmente funcionaría en este infierno. Un operario japonés, enviado por la compañía para la prueba inicial, encendió el motor. Un rugido profundo y poderoso resonó entre las montañas, un sonido diferente, más sereno pero inmensamente más potente que el de las máquinas americanas. El Andes Master comenzó a avanzar lentamente. Su gigantesca cuchilla negra se hundió en la pared de lodo y rocas de más de 10 metros de altura. Los primeros 10, 20 metros, la máquina avanzaba sin problemas. Antonio no se confió. Las máquinas alemanas también habían empezado bien. El problema llegaba cuando el lodo empezaba a acumularse y a actuar como un ancla. 50 metros. 100 metros. El Andes Master no reducía la velocidad. El lodo fluía sobre la cuchilla como si fuera agua, deslizándose hacia los lados sin adherirse. 200 metros. 300 metros. Una distancia que habría paralizado cualquier otra máquina. Pero el de 155 AX seguía adelante, como si estuviera despejando nieve en polvo. Antonio miró su reloj. Habían pasado 40 minutos. Habían despejado más de la mitad de un tramo que normalmente les llevaría 3 o 4 horas, y eso con buen tiempo. Y lo más asombroso era la superficie que dejaba atrás. Era perfecta. Sin trozos de roca, sin charcos de lodo. Era una carretera lista para usar. Con 30 años de experiencia, Antonio nunca había visto algo así. Era como ver a un cirujano operar con un bisturí de 100 toneladas. 1 hora después, el Andes Master había despejado por completo el sector crítico. El motor seguía rugiendo con la misma fuerza, sin signos de sobrecalentamiento. Julián corrió hacia la cuchilla para inspeccionarla. Estaba prácticamente limpia. El lodo no se había pegado. La explicación de Tanaka sobre el ángulo y el tratamiento de la superficie no era marketing, era ciencia. ¿Era el resultado de 70 años de prueba y error? Antonio no podía creer lo que veían sus ojos. La tecnología japonesa no era simplemente superior. Era de otro planeta. Era la cristalización de décadas de sabiduría y sufrimiento. Sin embargo, para los ingenieros colombianos, curtidos por promesas rotas,
esto no era suficiente. Un éxito a corto plazo podía ser suerte. Lo que realmente importaba era la fiabilidad a largo plazo, la resistencia en una operación continua. La dirección de la agencia tomó una decisión drástica, casi cruel: someter al Landesmaster a una prueba de 72 horas de funcionamiento ininterrumpido. 72 horas. Es una locura, exclamó Julián. Es una tortura para cualquier máquina. Antonio también puso una cara seria. Las máquinas europeas se habían rendido en 24. Aunque la japonesa fuera superior, 3 días sin parar. Pero la realidad de su trabajo era esa. Cuando la montaña se venía abajo, no había descanso. No podían decirle a un pueblo aislado: esperen, que la máquina está cansada. Era una prueba necesaria. El desafío definitivo. La prueba comenzó. 15 de enero de 2024, 6 de la mañana. La lluvia no cesaba. El Landesmaster comenzó a trabajar sin descanso, abriendo paso en un tramo de carretera de montaña especialmente propenso a deslizamientos, yendo y viniendo. Pasaron las primeras 24 horas. El punto de quiebre para las máquinas europeas. Pero el sonido del motor del Landesmaster era el mismo, profundo y constante. El sistema hidráulico funcionaba a la perfección. Sigue funcionando. No lo puedo creer, parce, murmuró Julián, con los ojos pegados a los monitores de rendimiento. Pasaron 48 horas. Los operarios colombianos, ahora entrenados, se turnaban, pero la máquina no se había detenido ni un solo segundo. Inspeccionaron las orugas y la cuchilla, no había signos de desgaste o daños significativos. Y entonces, se cumplieron las 72 horas. 3 días de operación continua en las peores condiciones imaginables. Cuando el motor finalmente se detuvo por orden de la dirección, todo el equipo técnico tenía una expresión de absoluto asombro. 0 fallos. Ni un solo fallo. Es más, ni siquiera se registró una disminución en el rendimiento. ¿Qué clase de brujería es esta?, murmuró Antonio mientras caminaba alrededor de la máquina, tocando sus componentes como si fueran reliquias sagradas. Las mangueras hidráulicas, el sistema de tracción, los soportes de la cuchilla. Todo estaba en perfecto estado. El aceite del motor estaba limpio. Parecía como si acabara de salir de la fábrica. Julián preparó el informe técnico detallado. El consumo de combustible, la eficiencia operativa, la calidad del trabajo de limpieza. Todos los indicadores se mantuvieron casi constantes durante las 72 horas. Mira esto, Antonio. Mira estos gráficos, gritó Julián, emocionado, mostrándole el informe. El rendimiento no ha caído ni un ápice. Es como si la máquina no conociera la fatiga. Este resultado fue una revolución para la ingeniería en Colombia. Con una máquina fiable, podían cambiar por completo su estrategia. Pasar de una postura defensiva de cerrar la carretera cuando llueve, a una ofensiva de mantener la carretera abierta aunque la montaña se caiga a pedazos. Era la reconquista de su propia geografía. Pero la historia de este éxito no se quedó en las montañas de Antioquia. Julián, usando un dron, había grabado parte de la prueba de 72 horas. Editó un video corto y lo subió a las redes sociales del ministerio con un título provocador: la bestia japonesa que domó a los Andes colombianos. En cuestión de horas, el video se hizo viral. Los comentarios llegaron de toda Europa y América Latina, una avalancha de asombro y admiración. ¿Esto es real? ¿No es editado? Necesitamos esa máquina en mi país, donde 30 centímetros de nieve paralizan todo. El poderío tecnológico de Japón está en otra dimensión. Estábamos completamente equivocados. Me da vergüenza haber subestimado a los japoneses. Era obvio que el país con los peores desastres naturales tendría la mejor tecnología para combatirlos. La reacción fue especialmente fuerte en otros países andinos que sufrían el mismo calvario. Ingenieros de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile inundaron de preguntas a la agencia colombiana.
Desde Polonia quieren enviar una delegación para ver la máquina en acción, informó Sofía, la directora, con una emoción que no podía ocultar. Una revista especializada de Alemania quiere hacer un reportaje. Y la región de los Alpes franceses está considerando una compra directa. Para los países que se paralizaban con un poco de mal tiempo, ver cómo se despejaban 10 metros de lodo y roca como si nada era, literalmente, un milagro. Antonio estaba atónito por la magnitud de la reacción. Europa, especialmente Alemania y Suecia, siempre se habían enorgullecido de su supremacía en maquinaria pesada. Y ahora, estaban mirando a Japón con una mezcla de envidia y admiración. Pero en la mente de Antonio, una pregunta seguía martilleando: ¿por qué? ¿Por qué su tecnología es tan abrumadoramente superior? No podía ser solo por tener buenos ingenieros. Tenía que haber algo más profundo, una razón filosófica. Quería conocer la fuente, entender la filosofía detrás del acero. Sofía, tengo una petición, dijo Antonio con determinación. Necesito ir a Japón. Necesito ver con mis propios ojos de dónde viene esta tecnología. Música emotiva y reflexiva. Marzo de 2024. Mientras en Colombia las lluvias amainaban, Antonio estaba en un avión rumbo a Japón. Un viaje de casi 20 horas. Durante el vuelo, repasaba lo que había aprendido. Japón, una nación insular, con más del doble de la población de Colombia viviendo en un territorio mucho más pequeño y hostil. Y casi 30 millones de ellos, en zonas de riesgo extremo. Tras aterrizar en Narita, tomó un tren bala hacia la prefectura de Niigata, una región montañosa frente al mar de Japón. Allí lo esperaba el gerente de la fábrica de Komatsu, un hombre llamado Saito, de unos 60 años, con la misma mirada serena y sabia de Tanaka. Bienvenido, señor Vélez. Gracias por venir desde tan lejos, dijo Saito en un inglés impecable. No, gracias a ustedes por enseñarnos a pelear, respondió Antonio. Saito no lo llevó a ver las líneas de ensamblaje. Primero, le mostró una fotografía en blanco y negro de los años 60. Mostraba un pueblo donde las casas estaban completamente sepultadas por la nieve hasta el segundo piso. ¿Qué es esto?, preguntó Antonio, sin palabras. Este es nuestro origen, respondió Saito en voz baja. Después de la guerra, la gente de esta región quedaba totalmente aislada en invierno. Sin comida, sin medicinas. Si alguien enfermaba, no podía ni llegar al hospital. La tecnología japonesa para el control de desastres nació de esta desesperación. Un nudo se formó en la garganta de Antonio. Entonces, para ustedes, esto no es. Saito completó la frase, es una tecnología para vivir. No para la conveniencia, sino para la supervivencia. Una tecnología que literalmente marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Durante el recorrido por la fábrica, Antonio experimentó más sorpresas. Cada pieza, cada tornillo, era inspeccionado a mano por un operario experto. En una era de automatización, el control de calidad final siempre lo realizaban ojos y manos humanas. ¿Por qué tanta obsesión por la calidad?, preguntó Antonio. Nuestras máquinas se usan en condiciones extremas, respondió Saito con seriedad. En medio de una tormenta, con visibilidad cero, un operario confía su vida a nuestra máquina. Por eso, el más mínimo fallo es inaceptable. Un solo error puede costar una vida. Antonio asintió profundamente. Había encontrado la fuente de esa fiabilidad sobrehumana. Saito lo llevó a otra sala, un museo de la evolución de sus máquinas. Desde los primeros modelos de los años 50 hasta el Andes Master. Mire este, dijo Saito, señalando una máquina antigua. Es de 1955. La filosofía de diseño básica no ha cambiado, una estructura simple y robusta, facilidad de mantenimiento, diseñado para que un técnico local pueda repararlo. Pero, añadió Antonio mirando el modelo más reciente, la mejora nunca se detiene, ¿verdad? Exacto, sonrió Saito. Cada año, la naturaleza nos presenta un nuevo desafío.
Si nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, la tecnología se estanca. Esa es la lección que hemos aprendido viviendo en esta tierra. Luego visitaron el Departamento de Investigación y Desarrollo. Allí, un proyecto increíble estaba en marcha, un sistema de maquinaria no tripulada, guiada por un sistema de satélites de alta precisión. ¿Conducción autónoma?, preguntó Antonio, asombrado. Sí, explicó un joven ingeniero. Con el sistema de posicionamiento satelital japonés, Michibiki, podemos operar las máquinas de forma remota y segura, incluso de noche o sin visibilidad. ¿Nos estamos preparando para el desafío del futuro, la escasez de operarios cualificados? Antonio estaba maravillado. La tecnología que nosotros apenas acabamos de descubrir, ustedes ya la están llevando a la siguiente etapa. Siempre miramos 10, 20 años hacia el futuro, afirmó Saito. Al final de la visita, Saito invitó a Antonio a almorzar en el comedor de la fábrica. Señor Saito, su tecnología está ayudando a gente en todo el mundo, dijo Antonio con sincera gratitud. En Finlandia, en Rusia, y ahora en mi país, Colombia. En los entornos más extremos, la tecnología japonesa sostiene nuestras vidas. Saito respondió con humildad. Ese es nuestro orgullo. Pero nuestra tecnología no es perfecta. Siempre hay margen de mejora. Por eso, el feedback de usuarios de todo el mundo, como usted, es tan crucial. Antonio estaba conmovido. A pesar de tener un poder tecnológico tan inmenso, no había arrogancia. Solo una búsqueda constante del aprendizaje y la mejora. Al despedirse, Saito le entregó un libro a Antonio. Es la historia de nuestra tecnología de control de desastres. ¿Hay una versión en español? Por favor, léalo cuando regrese a Colombia. Gracias. Lo haré, prometió Antonio. Música final, triunfal y esperanzadora. En el avión de regreso a Colombia, Antonio no pudo dejar de leer el libro. Contaba la historia de un pueblo en una lucha constante contra su propia tierra. Una historia de cómo se levantaron de situaciones desesperadas, creando tecnología para proteger a su gente. Claro. Esta era la respuesta, susurró para sí mismo. La superioridad de la tecnología japonesa no radicaba solo en el rendimiento de sus máquinas. Radicaba en la filosofía forjada durante décadas de batalla contra la naturaleza, en un compromiso inquebrantable con la calidad y en una visión que siempre mira hacia el futuro. La combinación de todo eso había creado la mejor tecnología del mundo. De vuelta en Colombia, Antonio reunió a todo su equipo y a los directivos de la agencia. He aprendido algo muy importante en Japón, comenzó. La fuerza de su tecnología no está solo en el acero. Está en su actitud de respeto y enfrentamiento con la naturaleza. En su obsesión por la calidad. Y sobre todo, en su visión de futuro. Juliana sintió. Estábamos totalmente equivocados sobre Japón, parce. Ese país ha luchado contra las condiciones más duras del planeta. ¿Son los verdaderos, berracos, de la ingeniería? El informe de Antonio provocó un cambio radical en la política de infraestructura de Colombia. Ya no se trataba solo de comprar máquinas japonesas, sino de aprender de su filosofía. Y el éxito en Colombia se extendió como la pólvora por toda Europa. Polonia, después de enviar su delegación, aprobó la compra inmediata de maquinaria japonesa. La revista alemana publicó un artículo de portada titulado La revolución japonesa en la ingeniería de terrenos. Varias comunidades en los Alpes franceses iniciaron una compra conjunta masiva. Un ingeniero sueco envió un mensaje que resumía el sentir de todos: durante años, creímos ciegamente en nuestra propia tecnología. Pero Japón ha estado luchando en un nivel que ni siquiera podíamos imaginar. Para los países que se paralizaban por un poco de mal tiempo, la tecnología japonesa se convirtió en un faro de esperanza. Antonio ahora dedica parte de su tiempo a dar seminarios por toda América Latina, compartiendo no solo los aspectos técnicos, sino la filosofía que aprendió. La ingeniería japonesa no es solo hardware, dice en sus charlas. Es la cristalización de más de 70 años de sabiduría,
experiencia y mejora incesante. Lo que más le impresionó fue descubrir que las máquinas japonesas de segunda mano se venden a precios altísimos en todo el mundo. Máquinas con 50 años de antigüedad que siguen funcionando perfectamente. ¿Esa era la prueba definitiva de su durabilidad? Diseñan para que dure, no para que lo tires, enfatiza Antonio. Esa es la verdadera esencia de su Monozukuri, el arte de hacer las cosas. La tecnología japonesa asombró al mundo no solo por su potencia. Fue por la sabiduría nacida de un diálogo eterno con la naturaleza. La naturaleza inclemente de Japón los obligó a desarrollar esa sabiduría. Pero los japoneses no lo vieron como una maldición, sino como el motor de su innovación. Que millones de personas puedan vivir con normalidad en uno de los lugares más peligrosos del planeta es gracias a esta tecnología. Que Colombia, por fin, pueda empezar a unir los territorios que su propia geografía le había arrebatado, es gracias a esta tecnología. Lo que Antonio, el viejo ingeniero paisa, aprendió, no fue solo operar una máquina. Aprendió sobre el sentido del deber de proteger a su gente contra la naturaleza, sobre el compromiso con la calidad, y sobre la actitud de mirar siempre al futuro. Esa es la verdadera fortaleza de Japón. Haber nacido en esa tierra les impuso un desafío, pero ese mismo desafío dio a luz la mejor tecnología del mundo. Y esa sabiduría, ahora, está ayudando a los colombianos a reconquistar su propio país. Y ese es un hecho del que, como colombianos, podemos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video te ha parecido increíble, no olvides suscribirte al canal y